Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, sábado 25 de abril de 2026, titulada ¿Cómo estudiar la Biblia? Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias por su santo sábado. En este momento nos acercamos a usted al comenzar este repaso. El repaso de su palabra. Le pedimos que nos enseñen a poder valorar la Biblia como su voz viva y que nos dé un corazón humilde y dispuesto para aprender de usted. Abra nuestros entendimientos para que podamos comprender las Escrituras y ayúdenos a no leerlas, sino a poderlas vivir cada día. Guíenos en este estudio y que su Espíritu Santo nos hable claramente y que haga de este tiempo una experiencia que pueda fortalecer nuestra fe y nos acerque más a usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta semana nos adentramos a un tema que es esencial para nuestra vida cristiana. Aprender a estudiar la Biblia de manera que realmente pueda transformar nuestro corazón. Porque no se trata solo de adquirir información bíblica, sino de descubrir cómo acercarnos a Dios de forma personal y constante a través de su palabra. A lo largo de estos días veremos que la Biblia no fue dada para ser leída de manera superficial, sino para ser comprendida, meditada y aplicada a nuestra vida diaria. Dios desea hablarnos, guiarnos y formarnos mediante ella, pero eso requiere una actitud de búsqueda sincera y tener un espíritu dispuesto a escuchar. También reflexionaremos sobre cómo desarrollar hábitos espirituales que nos ayuden a mantenernos firmes, aún en medio de nuestra rutina y las distracciones, porque estudiar la Biblia no es solo un momento en el día, sino tener un encuentro continuo con aquel que nos da vida. Hoy comenzamos este recorrido con una invitación clara, la de abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios no solo pase por nuestra mente, sino que pueda descender profundamente hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos lleve a tener una relación más viva con Cristo. Para el estudio de esta semana estaremos leyendo en Juan 15 del 1 al 8, Marcos 1:35, Primera de Crónicas 16:11, Salmos 119:105 y Isaías 50 del 4:55 y del 1 al 3. Y el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Isaías 55:11 y nos dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en los que le ordeno. Estos textos nos muestran una verdad que es central. La palabra de Dios no es solo para ser leída, sino para ser vivida y permitir que pueda producir frutos en nuestras vidas. Durante toda la semana estaremos estudiando un tema muy importante, como ya le dije, cómo estudiar la Biblia, y veremos que no se trata solo de leerla, sino de aprender a vivir y dejar que pueda transformar nuestra vida. A través de los pasajes de Juan 15 del 1 al 8, aprendemos que para dar frutos espirituales necesitamos permanecer en Cristo. ¿Cómo la rama permanece en la vid? En Marcos 1:35 veremos el ejemplo de Jesús, quien buscaba a Dios en oración desde temprano, enseñándonos la importancia de la comunión diaria. También en Primera de Crónicas 16:11 se nos invita a buscar constantemente al Señor, mientras que en Salmos 119:105 nos recuerda que la palabra de Dios es una luz que guía nuestro camino en medio de la oscuridad. En Isaías 54 nos muestra que Dios nos enseña cada día para poder consolar y guiar a otros. Y en Isaías 55 del 1 al 3 descubrimos la invitación de Dios y recibir su palabra con un corazón siempre dispuesto, porque ella siempre cumple su propósito en nosotros. Esta semana aprenderemos que estudiar la Biblia es acercarnos más a Dios, escuchar su voz,
obedecer su dirección y permitir que su palabra pueda producir cambios reales en nuestra vida. No solo es leer palabras, sino escuchar su voz, la voz de Dios que nos guía día a día. Requiere nuestra humillación, humildad, oración y disposición para dejar que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad. Se nos invita a hacer una reflexión muy personal. ¿Qué lugar ocupa realmente la Biblia en nuestra vida? Porque no es solo un libro más, sino la palabra viva de Dios que tenemos a nuestro alcance cada día. Pero sin embargo, muchas veces podemos tenerla cerca y aún así no aprovechar sus riquezas espirituales. Por eso surge la pregunta, ¿la valoramos como un tesoro o la hemos dejado en un lugar olvidado en nuestra rutina? También se nos recuerda que la constancia en su lectura no siempre es fácil y que a veces no sabemos por dónde empezar o cómo estudiarla de manera que realmente nos acerque más a Dios. Pero esto no es una limitación, sino una invitación a aprender. El ejemplo de Martín Lutero nos muestra una actitud de búsqueda profunda y perseverante, como quien explora en un tesoro sin querer perderse nada de su valor. Esa misma actitud es la que Dios quiere formar en nosotros, un deseo sincero de conocer su voluntad en cada página. Es esencial. Esta semana seremos guiados a descubrir formas prácticas de estudiar la Biblia, no como una obligación, sino como un encuentro diario con Dios que fortalece nuestra fe y transforma nuestra vida. Así es, mis queridas familias en Cristo. Esta semana hemos sido invitados a mirar la Biblia no como un libro lejano, sino como la voz viva de Dios, hablándonos hoy. Hemos aprendido que no basta con tenerla cerca, sino que es necesario abrirla con hambre espiritual, con oración y con un corazón siempre dispuesto a ser guiado. Dios no nos dio su palabra para informarnos solamente, sino para transformarnos. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando buscamos su presencia cada día y dejamos que su palabra ilumine nuestro camino, entonces nuestra vida comienza a dar fruto verdadero, no perfecto, pero sí real, frutos que nacen de tener una relación viva con el Señor. Hoy el llamado es personal. No dejemos la Biblia cerrada mientras nuestro corazón necesita dirección. No permitamos que las rutinas nos roben ese encuentro con Dios. Él todavía sigue hablándonos, enseñándonos, corrigiéndonos y restaurándonos a través de su palabra. Y a cada uno de nosotros el Señor nos dice, acércate, escúchame, déjame guiarte. Que no se quede solo en conocimiento, sino que se pueda convertir en una decisión diaria. Debemos diariamente abrir la palabra, buscando a Dios y permitiendo que su palabra nos lleve más cerca de Él, más cerca de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra que luce en nuestro caminar con usted y una guía para cada día. Hoy le pedimos que nos enseñe a valorar la Biblia y a buscarle con un corazón sincero, a dejar que su voz pueda transformar nuestra vida. Bendiga este día, su santo día, que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir su nombre. Bendiga nuestras decisiones, nuestro trabajo y todo lo que haremos en él. Que en cada paso podamos recordar lo que hemos aprendido y que su palabra sea nuestra dirección constante. Guárdenos en su paz, fortalezcanos en su fe y ayúdanos a permanecer firmes en usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y maravilloso santo sábado. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.